Buenas tardes para todas y todos. Vamos a comenzar el último segmento de esta jornada. Aún tenemos algunos participantes ingresando, pero ya vamos a darle la bienvenida a la sesión paralela Reducción de Riesgos a través de la gestión sostenible de ecosistemas. Ciencia, tecnología y soluciones basadas en la naturaleza. Todo dentro de la 8ª plataforma regional para la reducción del riesgo de desastres en las Américas y el Caribe. Esta sesión es organizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Moderará esta sesión María Teresa Abogado. María Teresa es geógrafa con maestría en Ciencias de la Tierra. En los últimos 15 años ha trabajado en la gestión integrada de zonas costeras y adaptación al cambio climático. Ha implementado proyectos financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, y el Fondo Verde del Clima. Además, María Teresa se ha mudado a Montevideo, Uruguay, desde su Venezuela natal. Bienvenida, adelante también a los expositores. Gracias, muchas gracias. Bueno, efectivamente, esta sesión, Reducción de Riesgos a través de la gestión sostenible de ecosistemas, ciencia, tecnología y soluciones basadas en la naturaleza, tiene 4 objetivos. El primero, brindar elementos que orienten la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza y su contribución a la protección, a la conservación y a la restauración de ecosistemas terrestres, marinos y ciudades sostenibles. Segundo, proveer evidencia de los beneficios de la implementación de estas soluciones en términos de la capacidad adaptativa de los ecosistemas y medios de vida para las comunidades. Tercero, evidenciar aspectos para la articulación de estas soluciones a escala local con estrategias de adaptación a nivel nacional, a nivel más macro. Y finalmente, comprender los co-beneficios de implementación de estas soluciones. Y para ello, contamos con 4 panelistas extraordinarias. Macarena Mo es consultora técnica del PNUD en el Ministerio de Ambiente de Uruguay. Macarena da seguimiento a la implementación de medidas de biodiversidad y ecosistemas en la NDC de Uruguay y desarrolla además la estrategia de financiamiento de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Walkiria Esteves, desde la República Dominicana, es directora ejecutiva del Fondo Agua Yaque del Norte, experta en sostenibilidad, gestión integral de cuencas, gobernanza, dimensión ambiental de los ODS y gestión de riesgos. Apoyo a agrupaciones comunitarias, además. Pascal Guirot es director de la Escuela de Geografía y profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica, con muchísima investigación en temas de gestión local de riesgo y adaptación al cambio climático en comunidades vulnerables, ordenamiento territorial y política ambiental. Ha sido además coordinador y asesor del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica y ha integrado el equipo negociador de cambio climático. Y finalmente Jorge Ruiz. Jorge es coordinador nacional para Guatemala de Wetlands International y actualmente está a cargo del componente ambiental y de soluciones basadas en la naturaleza de 2 proyectos del Banco Mundial. Además, es miembro fundador de la Plataforma Interuniversitaria de Gestión de Riesgos de Guatemala. Invitamos entonces a nuestra audiencia a formular sus preguntas. Para los que se encuentran en la sala, pueden ingresar el código que está proyectado acá en la pantalla. Y para nuestra audiencia online, en la plataforma Hopin, a mano derecha de sus pantallas se encuentra un botón de Slido. Y allí pueden ustedes entonces dejar sus preguntas. Iniciamos entonces la conversación con Pascal desde una perspectiva bastante integral. ¿Cuáles son los elementos necesarios para construir soluciones efectivas y resilientes basadas en ecosistemas? Bueno, aló, ahora sí.
Muchísimas gracias. Bueno, creo que lo más importante es recordar, primero que todo, que los desastres no son naturales. Si bien los desastres no son naturales, sí las soluciones basadas en la naturaleza constituyen una opción costo efectiva para reducir y mitigar las amenazas naturales. Si ven aquí en la pantalla las definiciones que pude encontrar recientes de soluciones basadas en la naturaleza, son bastante ambiciosas, pero que apuntan a esa polivalencia de metas y esos co-beneficios que mencionamos al inicio, justamente de los posibles co-beneficios de acciones basadas en soluciones basadas en la naturaleza que pueden brindar tanto a los propios ecosistemas que brindan bienes y servicios ambientales como a las comunidades aledañas y a las ciudades aledañas. En la siguiente lámina pueden ver, a ver si lo logro pasar aquí, ahí está. Pueden ver algunos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza que van desde medidas de restauración de ecosistemas de alta montaña para prevenir justamente los efectos del cambio climático, el retroceso glaciar, para lo que es la recarga de acuíferos en la parte alta de las cuencas, todo lo que tiene que ver con medidas de repoblamiento de manglares y la protección y el manejo a largo plazo de ecosistemas costeros como lo que son los arrecifes coralinos. Todos forman parte de esta panoplia de soluciones basadas en la naturaleza que brindan co-beneficios a largo plazo. Algunos de esos co-beneficios tienen que ver con, por ejemplo, reducir la intensidad del oleaje y de las marejadas. Está comprobado que el repoblamiento de manglares puede contribuir de forma significativa a reducir los impactos de huracanes y otras tormentas costeras. Y finalmente, creo que demuestra también esa resiliencia en áreas urbanas que cada vez son afectadas por aumentos de temperatura y lo que son olas de calor. Además, finalmente, uno de los elementos que quiero concluir es justamente ver ese círculo virtuoso entre lo que es tener ecosistemas sostenibles y saludables y una sociedad resiliente capaz de beneficiarse de esos bienes y servicios, pero también que implica una serie de responsabilidades en cuanto a gestión sostenible y adaptativa de esos ecosistemas para precisamente brindar esos bienes y servicios y proteger los activos del desarrollo a largo plazo. Muchísimas gracias. Walkiria, ¿cuáles consideras tú que son esos elementos para construir soluciones efectivas? Hola, buenas tardes. Un saludo con todos. Primeramente, saludo también a los panelistas y a los que están de manera presencial. Pues hablando de esos elementos, ya Pascal mencionó lo que eran las soluciones basadas en la naturaleza, pero un elemento importante es la ciencia, la importancia de priorizar en la generación de datos, de evidencias sobre la eficacia y los beneficios de construir soluciones basadas en ecosistemas. Esto, la importancia de tener estudios, diagnósticos, mapas, proyecciones, informaciones que nos permitan además saber y conocer cuál es el estado actual de esos ecosistemas y también su potencial para poder reducir los riesgos y aumentar la resiliencia. Un punto importante también en esto de la ciencia es poder también contar con estudios o análisis que nos presenten el costo de la inacción. Y esto es muy importante. El costo de la inacción versus el costo de la implementación de acciones o soluciones basadas en la naturaleza. En segundo lugar, es muy importante la identificación de escenarios de riesgos presentes y futuros frente a las diversas amenazas, sobre todo las de origen hidrometeorológico, y en base a esos escenarios, entonces, podamos tener informaciones importantes para poder planificar de una manera integral
Esto tomando en cuenta, por ejemplo, las 5 dimensiones de la seguridad hídrica, del uso doméstico, ambiental, económico de las ciudades y la resiliencia ante desastres. Pero también planificar tomando en cuenta aspectos socioecológicos, es decir, atendiendo a las múltiples variables que entran en juego, los usuarios de los recursos, los accesos, los impulsores que están generando los riesgos en los territorios, la entrada de las instituciones, del gobierno, del Estado, de los políticos en toda esta dinámica. Y por último, entendemos que es muy importante la generación de políticas de incentivos adecuados que promuevan las soluciones basadas en la naturaleza, tales como exenciones fiscales, simplificación de procesos, aprobación, entre otros. De manera tal que priorizando la importancia de contar con informaciones, de poder generar escenarios de riesgos, de poder planificar de una manera sistémica y poder tener marcos habilitantes y políticas que nos permitan trabajar y promover la eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza. Muchas gracias, Walkiria. Y Macarena, ¿tu punto de vista? Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Uruguay. Bueno, yo obviamente me voy a enfocar en los riesgos vinculados a los efectos del cambio climático y las estrategias de adaptación al cambio climático que venimos impulsando desde Uruguay. Y yo quería destacar particularmente un elemento necesario que venimos trabajando hace bastante tiempo en Uruguay, que es la gobernanza. La gobernanza para planificar y operativizar esas soluciones, que sea en un ámbito interinstitucional y interdisciplinario. En el marco de los planes nacionales de adaptación, me voy a enfocar en particular en los que estoy más vinculada, que es el NAP para la zona costera y el NAP para ciudades e infraestructuras. Se elaboraron, ambos dos fueron presentados en el 2021 y los dos se elaboraron en el marco de un comité técnico interinstitucional que se conformó en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con técnicos y técnicas de la Dirección Nacional del Cambio Climático, pero también de varias direcciones del Ministerio de Ambiente, como la de Aguas, la de Calidad Ambiental, Biodiversidad, Ordenamiento Territorial y Vivienda, que ahora son el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y también con colaboración y mucho intercambio con la academia y obviamente los gobiernos subnacionales. Y en ese marco es entonces que hoy en día estamos implementando y estamos planificando el plan de acción de los NAPs, incluyendo actividades y medidas vinculadas a ecosistemas. Y también, por ejemplo, en el grupo que llamamos hoy en día el grupo impulsor del NAP Ciudades, este grupo supervisa y guía proyectos de adaptación en ciudades que tienen foco en soluciones basadas en naturaleza, como por ejemplo el proyecto que empezamos a implementar este año de Nature for Cities, implementado por el PNUMA con apoyo del Fondo Verde para el Clima. Y eso permite entonces digamos, asegurar que las soluciones basadas en ecosistemas y en adaptación basada en ecosistemas se construyen de forma alineada con las estrategias nacionales, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Biodiversidad que se va a actualizar este año, el Plan de Drenaje Urbano y otros más. Como segundo elemento también importante bueno, lo mencionó Walkiria, la información de base sobre los servicios ecosistémicos existentes o potenciales específicos para la reducción de riesgos locales y para la adaptación. Y para eso necesitamos generar información desagregada sobre ecosistemas a escala de ciudad, que es algo también que estamos como empezando a trabajar a nivel de herramientas bien concretas. También quería mencionar que en la segunda NDC de Uruguay que presentamos el año pasado, con metas a 2030, incluye en el área de biodiversidad y ecosistemas medidas que van también a orientar este trabajo. Y me quedé sin tiempo, pero puedo seguir. Próxima pregunta. Gracias, Macarena. Y Jorge, ya para cerrar. Bueno, yo creo que los elementos necesarios para poder construir esas soluciones
tienen que ser bien puntuales, ¿verdad? Y creo que el primero tendría que ser el comprender y ayudar a comprender a todos los actores el funcionamiento de los ecosistemas y cómo estos están relacionados con el riesgo, está relacionado también con los desastres y su afectación de los medios de vida. Entonces, a partir de eso vamos a poder apreciar realmente cómo el mejor manejo de la tierra, del agua y de todos los recursos naturales realmente puede aumentar la resiliencia de las comunidades. Esto, tal vez viéndolo desde dos puntos de vista bien importantes, tal vez el primero, si lo vemos desde cuando podemos describir y evaluar los recursos naturales que están disponibles para las comunidades, todo eso que se parte de los bienes y servicios de provisión de los ecosistemas y que hace parte importante de los medios de vida. Lo otro es el comprender el papel de los ecosistemas en los perfiles de riesgo de las comunidades. Un segundo elemento creo que podría ser realmente convocar a todos los actores que sean adecuados en todos los niveles y que cada uno identifique qué es lo que tiene que hacer, en qué momento, dónde, cuál lugar, cuáles son sus responsabilidades institucionales, etcétera. El tercer elemento podría ser tener un enfoque integrador en esa planificación al desarrollo. Y cuando decimos esa visión integral, tenemos que referirnos realmente a cómo poder destacar el papel de los ecosistemas en programas de reducción de riesgo de desastres y también en programas de adaptación a cambio climático, ¿verdad? Implementando herramientas importantes, metodologías importantes que tengan que ver también con la ciencia y la tecnología. Como punto número 4, creo que es importante como un elemento es que las soluciones basadas en la naturaleza puedan apoyar a implementar procesos y herramientas de planificación, por ejemplo, planes de desarrollo municipal, planes de ordenamiento territorial, que son importantes, ¿verdad? Y que los ecosistemas pueden brindar todas sus soluciones y basándose también en herramientas de ciencia y tecnología, por ejemplo, como los modelos de simulación que ayudan mucho a los gobiernos a poder tener una mejor idea de lo que puede pasar. Por último, creo que es importante comprender que ecosistemas sanos son claves para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso también tenemos que entender de que si degradamos los ecosistemas, es una amenaza importante para la resiliencia de las personas. Entonces, creo que con estos 5 puntos podríamos avanzar un poquito, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, hablamos de articulación interinstitucional a todos los niveles de competencia y de territorio. Hablamos de generación de datos y evidencia, datos científicos y evidencias, y de herramientas técnicas. Todo esto con, bueno, el papel de los ecosistemas que mencionaba Jorge recientemente, todo con un enfoque coherente e integral para la planificación y el ordenamiento territorial. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero reiterar la invitación a nuestra audiencia que se encuentra en la sala a ingresar en la plataforma Slido, ingresando el código que están viendo acá proyectado en la pantalla para formular sus preguntas, y a nuestra audiencia online en la plataforma Hopin en el botón que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Ahora, viendo que la articulación es fundamental y quisiera iniciar con Walkiria acá, ¿cuáles aspectos favorecen la participación de diversos sectores en la construcción de soluciones basadas en la naturaleza? Walkiria, adelante. Gracias. Precisamente Jorge motivó un poco eso que nos va a generar la participación significativa. Nosotros podemos citar algo que nos ha funcionado y es poder disponer de una visión común de los diversos actores. ¿Y cómo se logra esto? Aquí me explico y pongo como ejemplo a los fondos de agua, ya que tienen una metodología de intervención en el territorio que precisamente se basa en lo que hablaba Jorge, de crear conciencia. Primero, de que cada vez nos enfrentamos a innumerables desafíos
relacionados con la crisis climática, crisis de seguridad hídrica, crisis socioambientales, aumento de desastres relacionados con fenómenos naturales, y todo eso pone en riesgo la vida en el planeta. Pero además esa importancia de poder generar ecosistemas saludables y sanos y poder cuidarlos. En la medida en que los actores reconocen que existe una problemática y que esta problemática afecta a todos, entonces damos el siguiente paso en la metodología, que es articular los actores en una alianza público-privado y sociedad civil en torno a la construcción de soluciones basadas en la naturaleza, ya sea para contribuir con la seguridad hídrica, con la adaptación, con la resiliencia. Entonces, en la medida en que nosotros podamos tener este nivel de conciencia, esta articulación de actores en torno a una visión común, podemos entonces generar lo que es la participación activa, que a su vez se va a reflejar en la construcción de proyectos, de programas, de soluciones basadas en la naturaleza de manera importante. Otro punto también importante para generar esa participación es poder promover, y creo que lo mencionamos antes, de que las soluciones basadas en la naturaleza son una opción costo efectiva y sostenible para hacer frente a la crisis climática. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar el caso de los humedales artificiales, que son soluciones basadas en la naturaleza, donde nosotros aprendemos, hacemos biomímesis con la naturaleza y aprendemos de cómo ella puede gestionar sus procesos de una forma natural. Estas soluciones, aparte de que son económicamente más económicas y viables, también el mantenimiento de las soluciones basadas en la naturaleza son extremadamente económicas porque no requieren mantenimiento excesivo como soluciones convencionales. Por último, creo importante también que para poder generar esa participación debemos de promover la habilitación de marcos normativos y políticas que incentiven estas soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias. Jorge. Bueno, hay muchos aspectos, ¿verdad?, que pueden favorecer esa participación de toda la gente en la construcción de las soluciones basadas en la naturaleza. Nosotros principalmente creemos y confiamos e impulsamos los temas de educación para la resiliencia. Cómo podemos llegar hacia esos públicos, hacia esa niñez, a la juventud, y principalmente tratar de crear una cultura de resiliencia que es tan importante. Entonces, cuando creemos una cultura de resiliencia, vamos a tener asegurada una buena participación, que eso es, creo que, un tema clave. Por otro lado, también hay que procurar en nuestro quehacer tratar de tener equipos multidisciplinarios, ¿verdad?, que tengan un amplio panorama de los problemas y que puedan identificar desde diversos puntos de vista esas problemáticas y poderle dar solución conjunta, siempre basándonos en esas soluciones basadas en los ecosistemas y, al final de cuentas, tratando de dar mejores respuestas. Otro tema que es importante es establecer diálogos, ¿verdad? Nosotros en Guatemala establecimos los diálogos por la resiliencia, las jornadas por la resiliencia, convocando a muchos actores y fueron muy efectivos. Tratamos también a través de esos diálogos promover esas soluciones basadas en la naturaleza y siempre también tomando en cuenta la ciencia, la práctica y todos los elementos y herramientas que nos pueden ayudar a poder ser más eficientes también en ese trabajo. Tenemos que tener en cuenta también la más amplia participación de las personas. No invitar solo a los que nos caen bien, sino hay que invitar a todos y que todos puedan también contribuir en ese fortalecimiento de capacidades, en ese fortalecimiento de la resiliencia de esas capacidades para poder soportar mejor cada uno de esos desastres. Por último, definitivamente los enfoques que se basan en la comunidad y que también se basan en los ecosistemas
traen consigo muchos beneficios colaterales, ¿verdad? Y nosotros pues ya lo hemos visto en los proyectos que desarrollamos, la restauración de manglares, la restauración de cuerpos de agua, realmente pueden traer muchos beneficios para las personas. Como colofón puedo decir que los temas de educación y de comunicación son temas muy valiosos y muy importantes, ¿verdad? ¿Cómo podemos asegurar esa participación? Es comunicándonos bien con las personas y también tratando de crear esa cultura de la resiliencia. Definitivamente. Continúo entonces con Pascal y que cierre Macarena. Adelante, Pascal. Bueno, sin duda el tema de la gobernanza democrática y el ordenamiento territorial multiescalar son indispensables para lograr implementar las soluciones basadas en la naturaleza, pero eso efectivamente nos confronta a un dilema que generalmente son percibidas como medidas que vienen del sector ambiente o que son impuestos por leyes ambientales y que no como una forma de reducir pérdidas y daños y de generar bienestar y beneficios para las comunidades. De ahí la importancia efectivamente de comunicar, de educar, de abordar temas de inclusión, sobre todo en sectores vulnerables, y tomar medidas asertivas para que los beneficios también de esas soluciones basadas en la naturaleza también incluyan a aquellas comunidades más vulnerables, desde un enfoque de equidad de género también, sobre todo a nivel del cuidado de las fuentes de agua, por ejemplo, en muchas comunidades, porque muchos de los impactos del cambio climático y esos riesgos se viven a nivel local. Y creo que es importante también reconstruir memoria, recordar qué pasó en la última sequía, ahora que estamos enfrentando un año del Niño. Hay experiencia en la región, hay memoria, y de poder trabajar también con organizaciones locales en reconstruir un poco esa memoria y de recordar un poco qué pasó en episodios anteriores del Niño y justamente que tiene en mucha parte de la región centroamericana y de América Latina un impacto en el aumento de sequías y de aridez. En ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza permiten vincular actores a la gestión involucradas en la gestión de riesgo de desastres, directamente lo que son medios de vida sostenibles, de poder vincular, como bien lo indicaron antes, esos medios de vida sustentables, ligar esos beneficios derivados de un adecuado manejo de esos servicios ecosistémicos al bienestar de las comunidades y a la seguridad territorial. También la reducción de pérdidas y daños son importantes, o sea, se prevén que algunas de las pérdidas que podrían generar el cambio climático a nivel mundial podrían llegar a 800 mil millones de dólares anuales si no hacemos nada. El costo de la inacción, como bien lo señaló Valkyria, es importantísimo. Pero también podemos señalar cuáles son esos beneficios directos, palpables de la restauración, cómo podemos evitar también esos procesos de degradación que solo generan miseria y migración finalmente, y esas grandes caravanas de miles de personas que hemos visto lamentablemente en la región. En ese sentido, es importante que la participación pase por también una toma de conciencia y la construcción de puentes, literalmente, para poder prevenir esos impactos y esas degradaciones lamentables. Gracias. Macarena. Bien. Bueno, yo retomando un poquito el tema de las capacidades, la generación de capacidades y pensando en actores como los gobiernos subnacionales, quería compartir un poco lo que hemos venido también transitando en el marco de los NAPs, que es, como lo mencionaba Pascal, que muchas veces las medidas vinculadas a ecosistemas están impulsadas por las áreas ambientales. Entonces, el foco, podría decir, ahora digamos, además de continuar con todos estos actores que les comenté antes, es también cómo llegamos a compartir toda la información generada y a traducirla a las herramientas que usan en el día a día, por ejemplo, las direcciones de obras de las intendencias,
o también incluso cómo desde las áreas más de presupuesto y de Hacienda se tienen en cuenta estos riesgos y cómo, por ejemplo, los servicios ecosistémicos o las soluciones basadas en ecosistemas pueden ser más económicas o... entonces un poco el foco estaría en incorporar más actores, digamos, y por ejemplo también repito el proyecto Nature for Cities porque lo estamos como ahora en pleno desarrollo digamos, de la gobernanza del mismo. Se está solicitando a los gobiernos subnacionales de 2 ciudades que conformen grupos subnacionales que incorporen también a técnicos de estas direcciones. Y después también quería comentar sobre el sector privado, ¿no? Cómo hacemos, por ejemplo, por un lado, las empresas que brindan los servicios tradicionales, por ejemplo, ahora estamos en elaboración de anteproyectos de medidas de adaptación en el marco del NAP Costas, y ahí vemos que las consultoras que digamos, elaboran estos anteproyectos tienen un enfoque muy de infraestructura, pero entonces nosotros en los pliegos mismos, digamos, en los términos de referencia, solicitamos que tengan en cuenta también los posibles servicios ecosistémicos o por supuesto que no dañen ecosistemas. Y ahí entonces genera un poco esta obligación, digamos, desde los 2 lados de trabajar en conjunto y ver cómo traducimos la información y nos entendemos. Y después el sector financiero, que también es un sector con el que venimos desde el año pasado. En Uruguay se creó la Mesa de Finanzas Sostenibles en el 2021 y en ese marco hemos tenido, digamos, varios intercambios del Ministerio de Ambiente para traducir también los riesgos climáticos, por ejemplo, empezar a traducir los riesgos climáticos a los riesgos que asuman los bancos al dar sus préstamos, por ejemplo, y eso obliga también a trabajar con el sector productivo, por supuesto, que son los que piden los préstamos. ¿Cómo hacemos ahí el vínculo también con los beneficios de los ecosistemas? Es una línea de trabajo que venimos también incorporando a la agenda de la dirección. Excelente. Entonces, miramos con detenimiento el marco normativo y el político para incentivar las soluciones basadas en la naturaleza como una solución sostenible, costo eficiente. Es fundamental la educación para la resiliencia, la política con la ciencia práctica, la información y la comunicación. Y también resaltamos esta innovación en el involucramiento del sector privado y financiero. Y ahora, con miras a este reto inmenso que significa construir resiliencia. Y Pascal, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo crees que las soluciones basadas en la naturaleza a nivel local pueden favorecer el aumento de la resiliencia en la región? Bueno, sin duda, la resiliencia es un concepto pues aspiracional en el sentido de que es algo que por un lado es difícil de medir y monitorear, pero está en el corazón de las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, es la mejor forma de vehicular el concepto de la resiliencia, es justamente aprovechando esta infraestructura verde y restaurando muchos de esos ecosistemas para seguir brindando esos servicios a largo plazo. Y ahí creo que es importante tomar en cuenta 2 cosas. También de cara al cambio climático, muchos ecosistemas naturales van a sufrir impactos, es decir, van a perder su capacidad de brindarnos bienes y servicios ecosistemas a largo plazo, y esa provisión de bienes pasa efectivamente por tener las condiciones adecuadas para poderlas brindar. Me pareció importante el punto que señaló Macarena también en cuanto a convencer a los sectores financieros, el tema de las cuentas nacionales, por ejemplo, de cuentas nacionales ambientales que varios países de la región están elaborando, señalen efectivamente el rol de esos ecosistemas, el valor de esos bienes y servicios que aportan y cómo mantener esa continuidad de esos servicios en el tiempo.
hay innumerables vínculos, digamos, ejemplo de vínculos entre la salud ecosistémico y el bienestar y la salud de las comunidades. Por ejemplo, mucho de lo que son el manejo de manglares y de áreas costeras en la región, y se han hecho estudios, por ejemplo, de el arrecife mesoamericano frente a las costas de México, Belice y Guatemala, pues brinda una enorme cantidad de recursos económicos, de empleo en el sector turismo. Su salud también es una forma de proteger comunidades costeras ante eventos extremos. Es decir, podemos medir efectivamente que esto nos permite reducir pérdidas y daños en términos de pérdidas evitadas en forma medibles. Hay también, creo que, importantes oportunidades para crear sinergias y co-beneficios entre la gestión local del riesgo de desastre y la adaptación basada en ecosistemas, que sigue en muchos países de la región operando en vasos separados. Es decir, seguimos teniendo la gestión del riesgo por un lado en la defensa civil y lo que son la política de adaptación y los proyectos de adaptación del Fondo Verde del Clima en manos de los ministerios de Ambiente, que en muchos países no se hablan, y ahí la necesidad efectivamente de estrechar los vínculos y de poder trabajar en forma mancomunada, porque son literalmente los dos pilares de una misma cosa, es la gestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático. Macarena, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo me imaginaba que mis colegas iban a enfocarse mucho en esto de los beneficios de los ecosistemas y los ejemplos que hay. Entonces yo quería sobre todo destacar algo que también me mencionó Valquiria, que es el generar evidencia y los casos, digamos, que creo que si enfocamos o sea, trabajamos en generar, por ejemplo, casos muy locales de soluciones basadas en ecosistemas, los monitoreamos, los evaluamos, los medimos y los podemos visibilizar. También genera esta evidencia para después poder replicar estos casos en otras ciudades, sitios, etc. Entonces, la construcción de casos es muy importante y es como algo bien puntual y concreto que tendremos que poder hacer, incluyendo la medición de los costos de inversión y de mantenimiento, y por qué entonces una medida es más costo-beneficio que otra, para poder realmente, digamos, mostrar casos y lo que implica generar una solución basada en naturaleza en todo lo largo, digamos, de su implementación y después de su impacto, digamos. Acá en Uruguay tenemos, como ya han presentado en varias instancias, creo que presentan hoy de nuevo a las 5 de la tarde, el proyecto binacional de adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas del río Uruguay, que implementa la CAF con financiamiento del Fondo de Adaptación. Y ahí tenemos varios también, digamos, medidas que se están implementando. Para dar algún ejemplo de soluciones basadas en naturaleza a microescala, está en la ciudad de Fray Bentos, se está desarrollando un parque, o sea, se está construyendo un parque inundable a los márgenes del arroyo Esmeralda, que combina infraestructura gris con infraestructura verde. Y después también hay varias acciones en áreas protegidas de los dos márgenes del río Uruguay, y ahí entonces también es como una experiencia que va a permitir generar estos casos y generar estos antecedentes para después poder, digamos, replicar y generar buenas prácticas. Y Valquiria, ¿cómo verías tú el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza a nivel local, favoreciendo la resiliencia en toda nuestra región? Sí, bueno, si bien partimos primero del hecho de que estamos conectados, o sea, todos tenemos una casa común,
La resiliencia la vamos alcanzando en la medida que a nivel local más países reconocen la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos, para la adaptación, en la medida en que las soluciones basadas en la naturaleza se ponen en las agendas públicas de nuestros países a nivel local, en la medida en que se incorporan más marcos habilitantes, están dentro de la contribución nacionalmente determinada. En esa medida se van generando más capacidades a nivel local de nuestros países que sirven de ejemplo, que pueden ser tomados como modelo en la región. Y la resiliencia, como bien dijo Jorge, creo, es un proceso que se va caminando. Podemos decir, de acuerdo a diferentes elementos o acciones que vamos haciendo en los países, podemos decir que estamos en el camino correcto hacia poder acercarnos un poco a la resiliencia. También podemos aumentar la resiliencia en las acciones que hacemos locales, la resiliencia de la región, organizando, creando redes de conocimiento sobre soluciones basadas en la naturaleza que permitan vincular redes similares, intercambio. Por ejemplo, nosotros en República Dominicana, en un proyecto silvopastoril que estamos ejecutando con unos ganaderos en la zona, vamos a hacer un intercambio de experiencia con otros ganaderos en Colombia para que puedan ver las buenas prácticas en todo lo que tiene que ver en una gestión sostenible de los recursos naturales. Todos estos conocimientos e intercambios y prácticas son impulsores de fortalecimiento de resiliencias locales y por ende de la región. Y otro punto muy importante son las universidades, el papel que juegan las universidades en asegurar que las nuevas generaciones de profesionales incorporen las soluciones basadas en la naturaleza en su quehacer. Entonces, yo creo que ahí la ciencia, las universidades, las escuelas también son un impulsor muy importante de acercarnos a esta resiliencia. Gracias, Walkiria. Y Jorge, ya para cerrar las preguntas. Bueno, interesante, ¿verdad? Porque cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden favorecer, aumentar esa resiliencia en la región. Y coincido también, bueno, la resiliencia no solo es un concepto, sino también la resiliencia es una capacidad. Entonces, tenemos que ayudar a fortalecer esas capacidades desde lo local a lo nacional, a lo regional. ¿Y cómo fortalecemos las capacidades? Pues bueno, metamos también esos proyectos de soluciones basadas en la naturaleza con nuestro trabajo, con las comunidades, cómo podemos fortalecer estos temas. Y eso lo podemos hacer también integrándonos con muchos enfoques, ¿verdad? Utilizando siempre la ciencia y la tecnología, las mejores estrategias, las mejores herramientas, los mejores modelos. Todas las organizaciones de PNUD tienen muchas herramientas, TNC tiene herramientas, WWF, Wetlands International, bueno, perdón si me olvido de alguna, pero todos tenemos herramientas que podemos aportar para que podamos fortalecer esas capacidades. Otro punto importante, creo que tenemos que tomar en cuenta que no hay estrategia de adaptación de talla única, sino que tenemos que irnos adaptando. Eso requiere flexibilidad. Es necesaria también la sinergia y la integración de los grandes marcos y las grandes convenciones para que no cada uno vaya jalando por su lado, sino empecemos, como decía anteriormente, creo que Pascal, a hacer realmente sinergia, a que la Convención de Biodiversidad se refuerce también con Ramsar, esté junto con todo lo que dicen los acuerdos de París, que también esté cumpliéndose todo lo que marca el marco de Sendai, Hábitat 3, etcétera. Entonces, realmente, en ese momento vamos a poder ir dando esas soluciones realmente y que se basen en los ecosistemas. Por último, yo creo que en nuestra meta de alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que saber que la base de todas esas metas es ese gran capital natural que da bienes y servicios a las necesidades de la gente. Entonces, tenemos que partir de tener ese capital natural en buen estado
para que podamos realmente tener todas las materias necesarias para cumplir con esas necesidades de la sociedad. Aquí me quedaría. Gracias. Bueno, entonces puedo englobar en la importancia del desarrollo de capacidades locales, la gestión del conocimiento, que resulta ser importantísima, y todo esto en el reconocimiento, por supuesto, de las soluciones basadas en la naturaleza y cómo la academia acompaña la evidencia científica para este reconocimiento y para informar la toma de decisiones. Pasamos entonces a las preguntas en un tiempo extraordinariamente puntual. Tenemos un par de preguntas. Voy con la primera. Se ha identificado que a los gobiernos les cuesta aceptar las soluciones basadas en la naturaleza como estrategia de reducción del riesgo de desastres. ¿Cómo hacemos esta transversalización concretamente? Bueno, tal vez como experiencia personal de Guatemala, nosotros sí identificamos esto. Muchas veces los biólogos, por ejemplo, no tenemos toda esa idea de que la conservación también está en función de la reducción de riesgo de desastres. También, como les digo a mis amigos riesgólogos, les digo, es que también ustedes a veces no piensan tampoco en los recursos naturales como protectores, como escudos contra esas cosas. Entonces hay que lograr esos diálogos y poder juntar, ¿verdad? Hacer esa sinergia. Nosotros colaboramos también con la Secretaría General de Planificación de Guatemala para el establecimiento de todas las metas y prioridades municipales y cómo se puede ir marcando a través de eso la introducción, por ejemplo, de las soluciones basadas en la naturaleza que propusimos y que estuvieron de acuerdo con incluir. Entonces ahora todos los planes de desarrollo municipal Guatemala tienen un componente importante de soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? Entonces creo que hay que ir actuando siempre técnica y en proyectos, pero también hay que actuar políticamente. No sé si alguno de ustedes también quisiera agregar algo, si no pasamos a la segunda. Y aquí, Walkiria, quisiera escuchar tu punto de vista porque sabemos que el financiamiento es un aspecto limitante para todos. En un escenario global con financiamiento del desarrollo limitado, ¿cómo evitamos un enfoque de silos, ese enfoque segmentado que se mencionó acá varias veces? Que, por ejemplo, pase presupuesto de reducción de riesgos de desastres estructural a soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo evitamos ese enfoque de sector, Walkiria? Sí, gracias. Mira, hay que tomar en cuenta elementos importantes que los promotores de proyectos de las instituciones debemos de tomar bien en cuenta. El primero tiene que ver con que, si bien es cierto, tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Me explico. Tenemos toda la teoría de las soluciones basadas en la naturaleza, para la reducción de riesgo, para la protección de los ecosistemas. Tenemos que pasar a demostrar a los gobiernos, a los sectores, de que estas soluciones basadas en la naturaleza realmente funcionan a través de visibilizar el éxito de los proyectos en diferentes aspectos. Otro punto importante es saber que tenemos que tener una participación activa en el tema de fortalecer la gobernanza a nivel local, a nivel de país. Y el otro punto es esa participación activa de los sectores. Esto nos va a generar que realmente nosotros podamos tener una ruta crítica, aparte de poder contar con un plan de ejecución de proyectos y de programas que pueda visibilizar las rutas críticas para la obtención de recursos financieros. De manera que yo pienso que fortalecer gobernanza, visibilizar las buenas prácticas y la participación activa para poder tener éxito en lo que nos preguntan. Gracias, Walkiria. Adelante, Pascal. Bueno, sin duda,
el tema de la sostenibilidad financiera y esa transversalización de las soluciones basadas en la naturaleza es un paso necesario, pero tenemos, creo yo, que en vez de contraponer soluciones estructurales e intervenciones ingenieriles a las soluciones basadas en la naturaleza, creo que son enfoques complementarios. Creo que si logramos convencer al sector de la construcción en muchos países de que la vida útil de sus obras, de sus puentes, de sus protecciones costeras tendrían una vida mucho mayor si lo combina con acciones de restauración de cuencas, reforestación o repoblamiento de manglares, pues, y que tendrían pues una viabilidad económica a más largo plazo, podría reducir y de hecho contribuye en muchos casos a una reducción de costo de mantenimiento y otras intervenciones. Es decir, tenemos que ir a ejemplos concretos de soluciones que realmente complementan enfoques estructurales de mitigación estructural y que puedan realmente reducir costos a largo plazo. Finalmente, quiero referirme también a las oportunidades enormes que se están perfilando, por ejemplo, con muchos de los fondos climáticos como fuente de financiamiento. Hoy en día, muchos de los ministerios de ambiente están obteniendo recursos mucho mayores que muchas organizaciones de defensa civil, gracias a los fondos del Fondo de Adaptación, del Fondo Verde del Clima, etcétera. Y ahí tenemos también muchas oportunidades para un trabajo en asociación y buscar justamente esas sinergias a través de poner en común recursos de presupuestos públicos con fondos movilizados internacionalmente para justamente de cara a la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo. Y yo creo que ese es un poco el camino que hay que hacer. De alguna forma, el acceso a esos fondos es la zanahoria que permite o obliga de alguna forma a esos dos sectores a colaborar para un fin común y para accesar esos recursos en forma mucho más articulada. Bien. Tal vez. No, solamente para seguir en la línea que mencionaba Pascal, porque tenemos una experiencia súper concreta y reciente de esto, ¿no? De que los fondos internacionales vinculados a cambio climático también obligan de cierta forma, pero tampoco es un esfuerzo mucho más grande. Por ejemplo, en algunos sitios vulnerables estamos la metodología de mapas de riesgo de inundación. Que tiene determinados, obviamente, elementos de riesgo. Estamos ahora también incorporando ecosistemas, la identificación de ecosistemas a la metodología y bueno, es por un requisito, digamos, de financiamiento internacional y por también el trabajo, digamos, en el marco de la adaptación, pero creo que va a ser un beneficio para la gestión del riesgo y también la adaptación en común. Así que como ejemplo, digamos, concreto de algo que venimos haciendo y que no es tampoco tan difícil de implementar en un trabajo interinstitucional. Después veremos la parte técnica, pero por lo menos la voluntad está. Está la motivación, eso es importante. Tenemos un par de minutos para una pregunta más. Me parece súper interesante. Jorge, quisiera tu punto de vista con toda tu experiencia en manglares, en zonas costeras. ¿Cómo se pueden implementar o establecer estas soluciones basadas en la naturaleza en áreas donde los ecosistemas pudieron haber sido dañados o destruidos para facilitar el desarrollo? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la primera cosa que hay que hacer es que hay que tener un enfoque de paisaje. No hay que ver solo al manglar como ecosistema aislado, sino hay que verlo que es una conexión importante entre el coral de Recife, la pradera de Talacias, el coral, las aguas, a media montaña y alta montaña. Entonces, todo eso tiene una conectividad ecológica importante y que si lo vemos desde el punto de vista también del desarrollo, hay que enfocarse, por ejemplo, y compatibilizar cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden mejorar, por ejemplo, los medios de vida de las personas, el tema de la pesca, el tema del turismo,
pero también sabemos que la naturaleza se va a regenerar. Entonces, impulsar esa restauración de la naturaleza con ese enfoque de paisaje, con ese enfoque de fortalecimiento de los medios de vida como parte importante de nuestro trabajo con las comunidades. Bueno, muchísimas gracias. Voy a permitirme algunas conclusiones, unos cuatro aspectos. El primero es que la incorporación de la naturaleza como solución en los procesos técnicos y políticos para generar territorios resilientes y mejorar nuestra calidad de vida es estrictamente necesaria. Sin lugar a duda, quedan brechas por cerrar en cuanto a visibilidad y apropiación de conceptos para fortalecer la implementación de las soluciones basadas en la naturaleza y cómo estas son complementarias a otros enfoques, a otras capacidades. Y esto, por supuesto, que tiene un impacto en su inclusión en instrumentos de planificación y ordenación del territorio, así como en otras acciones de desarrollo. Como tercer punto, quisiera también resaltar que el facilitar la integración de la ciencia y la tecnología a través de soluciones basadas en la naturaleza es un recurso para el desarrollo de capacidades nacionales y locales. Y esto pues nos permite explorar, por ejemplo, entre otras tantísimas cosas, el rol de estas en la gestión integral de riesgo y cómo estas acciones locales pueden ser incorporadas en proyectos de desarrollo de una mayor envergadura. Y aquí hablamos entonces de movilización de recursos, ¿no? Cierro ya con la importancia de comprender los cobeneficios de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza con un enfoque de paisaje, tal como lo mencionaba Jorge, especialmente para el vínculo con la adaptación al cambio climático. Y acá se trata entonces de definir cómo acompañan las prácticas de gestión, la política pública, la ciencia y la tecnología a la aplicación de estas soluciones para reducir los riesgos de desastres. Entonces, bueno, seguimos trabajando en nuestra región para impulsar la construcción de la resiliencia, para seguir desarrollando capacidades, para promover el desarrollo sostenible, que es el fin último, y sobre todo recopilar y analizar datos científicos, técnicos, para la formulación de políticas e informar, sobre todo informar la toma de decisiones. Y bueno, para mí ha sido un privilegio moderar esta sesión. Muchas gracias, Macarena, Walkiria, desde República Dominicana, Jorge y Pascal. De verdad, muchísimas gracias y a todos ustedes, nuestra audiencia, gracias por su atención. Buenas tardes.